Good evening, everyone, and welcome to our first video class for Basic English 1. My name is James Saavedra, and I will be your teacher in this course. Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra primera video clase de Inglés Básico 1. Mi nombre es James Saavedra y seré el profesor de ustedes en este curso. Hoy los voy a acompañar en esta video clase con la introducción al curso y el primer módulo. De manera que pues vamos a comenzar con algunas recomendaciones importantes. Entonces vamos a primero a revisar nuestras reglas de clase y procedimientos especiales. Entonces, en primer lugar, es importante que tengamos una comunicación abierta y efectiva. Entonces, recuerden que me pueden contactar a través de Canvas, bien sea por los foros, por el chat o por mensajes de Canvas. También me pueden contactar en el 546-0600 en la extensión 1212 en horario de lunes a viernes de 2 de la tarde a 10 de la noche y los sábados desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. En un momento vamos a revisar en la plataforma Canvas un módulo donde ustedes van a encontrar un material de apoyo que es muy importante que por favor lo tengan muy presente siempre que vayan a presentar algún tipo de actividad en la plataforma. Entonces me refiero a unos documentos en PDF y pues es importante, o vamos a mirarlos de una vez. Entonces, bueno, entonces rápidamente les muestro cómo aparece la plataforma para ustedes. Ok, entonces así aparece para ustedes la plataforma, como la ven en pantalla, ¿cierto? Así nos aparece. Entonces en la sección, en el panel del lado izquierdo, en módulos, van a encontrar, bueno, primero un módulo que se llama inducción. Entonces es importante que por favor revisemos esos videos que aparecen allí, que es básicamente la parte institucional del curso. Y luego entonces en el segundo módulo donde aparece guía didáctica, me refería hace un momento básicamente a estos tres archivos o estos tres documentos que ven allí. El primero es el plan de curso para Inglés Básico 1. Entonces allí van a encontrar todo el contenido, materiales, porcentajes, todas las actividades que vamos a desarrollar a lo largo del curso, todo lo referente a la parte, digámoslo, técnica del curso. En este segundo documento, en APA Style, allí nos referencian básicamente cómo podemos hacer citas utilizando el formato de referencia APA cuando se requiera. Y por último tenemos Netiquette, que es un documento donde nos indican cómo debemos presentar nuestros trabajos en esta plataforma, teniendo en cuenta ciertas normas de etiqueta que se manejan pues en la internet. Bien, ok, continuando entonces vamos a revisar también unas entregas, unos trabajos que ustedes van a tener que completar para este primer módulo y pues a lo largo del curso. Entonces para esas entregas es muy importante que por favor revisen las fechas de entrega en el calendario del curso con anticipación. Eso lo pueden encontrar allí mismo en la sección de módulos. En este caso lo van a encontrar, ya les muestro en dónde, en qué parte va a aparecer. Un momento. Bueno, un segundito y ya les muestro dónde es. Ok, salgamos entonces de esta vista. Bien, entonces acá donde aparece en Activity Schedule, ¿listo? Este es el cronograma del curso, el calendario, ¿cierto? Entonces allí pues pueden ver todas las fechas de entregas de todas las actividades, ¿cierto? Para los tres módulos. Entonces, como les decía, pues es importante revisar estas fechas con anticipación de manera que hagan sus entregas en forma oportuna y tengamos por favor presente que solamente se aceptan excusas válidas dentro de un tiempo prudencial, ¿ok? Y pues cuando se acepta una excusa como válida, bien puede ser para una segunda oportunidad de entrega o para una entrega extemporánea,
En algunos casos, la entrega se admite con una calificación máxima de 4.0. Bien, en términos de material externo o herramientas externas o recursos externos, recomendamos por favor no hacer uso excesivo de traductor para verificar vocabulario, para consultar eh, vocabulario, podemos utilizar www.wordreference.com. Entonces, de esta manera, pues les recomiendo por favor tener presente toda esta información, sobre todo a la hora de hacer sus entregas. Bien, ok, entonces ya hablando un poquito más del curso, recordemos que nuestro curso está estructurado para una duración de 8 semanas repartidas en 3 módulos. Entonces, el primer módulo son 2 semanas, el segundo y el tercer módulo son de 3 semanas. En pantalla pueden ver la tabla de contenidos de los 3 módulos con sus respectivas actividades y la ponderación que tiene cada una de estas actividades. Bien, entonces esto también lo pueden consultar dentro del plan de curso que encuentran allí en los módulos de este curso. Bueno, entonces vamos a entrar ya en materia. En el primer módulo vamos a tener eh, 4 actividades. La primera es una presentación en el foro de socialización. Esto lo encuentran en el primer módulo. Entonces vamos de nuevo en módulos y allí nos aparece Introduction and Socialization Forum. Es un foro de presentación. Allí deben pues simplemente hacer una presentación. Puede ser en español o en inglés, no hay problema. Allí encuentran también algo sobre mí, un saludo y alguna información sobre mí, mi horario de atención y alguna información hábil. Importante, perdón. Entonces, por ejemplo, vemos que Juan Carlos Lima ya hizo su presentación. Felicitaciones, muchas gracias Juan Carlos. Él ya hizo su respectiva presentación. Entonces, la idea es que pues nos conozcamos un poco a través de ese foro de socialización. Bien, la segunda actividad es esta videoclase que estamos llevando a cabo en este momento. La siguiente son las 3 actividades ya hablando como tal de entregas, de actividades de entrega para este módulo. Entonces, la primera es una tarea llamada This is Me. La segunda es un foro llamado My Favorite Family Member. Y la tercera es un quiz llamado Quiz Módulo 1. Bien, estas actividades las voy a explicar más en detalle más adelante. Bueno, entonces en términos de las competencias de este curso, las vemos allí en inglés. Por ser esta primera vez y pues porque estamos en básico 1, vamos a hacer esta videoclase en español. Entonces, como competencias van ustedes a pedir y dar información personal, interactuando con la gente a través del desarrollo de una presentación en video. También van a hacer uso de adjetivos y de vocabulario específico para describir a una persona en términos de su apariencia física a través de un reporte escrito. Bien, entonces estos son los contenidos de esta primera videoclase en términos de contenidos o de temas gramaticales que vamos a ver a lo largo de este módulo. Bien, entonces vamos a hacer un repaso sobre los números, sobre el alfabeto, sobre los pronombres personales, el verbo to be, preguntas de información personal, nacionalidades, objetos en forma singular y plural, demostrativos, los miembros de la familia, descripciones físicas y vamos ya pues a revisar al final las tareas que deben entregar para este módulo. Bien, entonces vamos a comenzar con un repaso muy puntual, muy breve sobre el alfabeto. Entonces primero pues tengamos en cuenta que tenemos vowels, vocales, entonces son las mismas que en español, pero pues se pronuncian diferente. Entonces la A es A, la E es I, la I es I, la O es O y la U es U. Por otra parte tenemos las consonantes, son las que ven en pantalla, son las mismas del español, excepto que en inglés no existe la ñ. Bien, por favor tengamos eso presente. Entonces allí aparece las consonantes y su pronunciación en inglés. Entonces voy a proceder a pronunciarlas en inglés. B, Z, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z.
Bien, en el material complementario de apoyo de este módulo van a encontrar también un video donde está únicamente dedicado al alfabeto. De allí también pueden pues consultarlo de manera express, más puntual, para que lo puedan estudiar y practicar. Bien, entonces vamos a ver ahora en este tema del alfabeto unos contrastes. Se les llaman también fonemas contrastados, es decir, eh, letras que suenan similar, pero no es lo mismo. ¿Ok? Entonces tenemos el caso de la B, que en inglés se llama B, y la V, que en inglés se llama V. ¿Cuál es la diferencia? La B la pronunciamos uniendo los dos labios, es un sonido bilabial, B, mientras que la V es un sonido labiodental, es decir, vamos a unir los dientes superiores con el labio inferior. V. No es una F, no es FI, ¿no? V. Bien. Entonces tenemos palabras que en inglés suenan similar, pero no son lo mismo porque pues esta pronunciación de estas letras nos dan esa diferencia, lo cual indica que es una palabra diferente. Entonces, por ejemplo, una cosa es base, 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 y otra cosa es vase, vase, jarrón o florero. Entonces, como se pueden dar cuenta allí en las imágenes, pues no es la misma pronunciación, no es la misma gesticulación para producir esos sonidos. Otro fonema contrastado son la C y la Z, en inglés C and Z. Entonces podemos ver que en la C no produce una vibración en las cuerdas vocales, mientras que en la Z sí hay una vibración en las cuerdas vocales. Entonces voy a repetir C, Z. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con los números, los ven allí en pantalla. Entonces, básicamente mi recomendación, ¿cuál es? Necesitamos saber muy bien los números desde el 0 hasta el 20 y luego saber cómo decirlos de 10 en 10 hasta 100 y luego saber cómo decimos 100, cómo decimos 1000, puesto que esta es la base, entonces a partir de allí podemos hacer combinaciones. Es muy sencillo realmente, no es tan confuso como a veces parece. Bien, entonces voy a proceder a pronunciar los números en inglés. Como les decía, en el material de apoyo también hay otro video dedicado exclusivamente a los números donde ustedes pueden estudiar esto más en detalle. Bien, entonces tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Bien, entonces como se pueden dar cuenta allí en pantalla, desde el 13 al 19 terminan en la misma partícula, teen. Bien, entonces ahí es donde va la acentuación, ahí es donde va el acento de la palabra. Entonces 13, no 13, no 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bien, y como van a notar del 20 al 90, la terminación es similar, pero en este caso es una T y una Y. Entonces tenemos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Entonces, chicos, es muy importante a la hora de pronunciar hacer esa diferencia, porque pues esa partícula, la pronunciación de esa partícula es la que nos va a permitir diferenciar, por ejemplo, entre 50 y 15. Entonces, 50 sería 50, mientras que 15 sería 15. Esa pequeña diferencia es la que nos indica a qué número estamos haciendo referencia. Por otra parte, entonces tenemos 100, se dice 100, y 1000, 1000. Bien, entonces como les decía hace un momento, a partir de allí es simplemente hacer combinaciones. Entonces, si yo quiero decir, por ejemplo, 2400, entonces, ¿cómo sería? 2400. Bien, o si queremos decir, por ejemplo, 52, 52. O si queremos, por ejemplo, decir 31, 31.
y etcétera. Bien, entonces es importante saberlo, como les decía, saberlos, estudiarlos y practicarlos desde el 0 al 20, luego del 10 al 10 hasta 20, hasta 100, perdón, luego saber cómo decimos 100 y cómo decimos 1000. Bien, a partir de allí son simplemente hacer las combinaciones correspondientes. Vamos ahora a continuar entonces con el siguiente tema, los pronombres personales. Seguramente los han estudiado en otros momentos, los estudiaron también en el curso de inglés inicial. Entonces acá pues es simplemente un recordatorio. Entonces recordemos que tenemos los pronombres personales, los que ven allí en pantalla con su equivalente en español. Entonces tenemos I, que significa yo, you, que significa tú o usted, he, que significa él, she, ella, it, para objetos o animales y en singular, es decir, uno solo, y traduce eso, we, nosotros, you, ustedes, they, ellos. Entonces, como ven en la primera columna de la tabla que ven en pantalla, entonces tenemos personas singulares y personas plurales. Para que no se confundan es bastante sencillo. Singular significa uno y plural significa dos o más de dos. Y cuando nos dicen primera persona singular, pues es uno mismo cuando está hablando. Segunda persona es con quien se está hablando, ¿cierto? Y tercera persona cuando estamos hablando sobre alguien más. ¿Bien? Ok. Entonces, continuando con este repaso, tenemos el verbo to be, que como ya decía antes, pues lo han estudiado en otros cursos o en el curso de inglés inicial especialmente, y pues de pronto en su vida académica también lo han estudiado en otras ocasiones. Entonces, recordemos que el verbo to be tiene dos significados en español, el primero es ser y el segundo es estar. Entonces, ¿cómo sabemos la interpretación? Pues seguramente se puede hacer a través del contexto de la situación. Así podemos determinar si es ser o estar. Por otra parte, recordemos que el verbo to be es la forma genérica, pero pues cuando lo utilizamos con los pronombres personales, tenemos que hacer una conjugación. Entonces, en este caso, el verbo to be tiene tres conjugaciones. Am, que corresponde al pronombre I, is, que corresponde a los pronombres he, she, it, y la última conjugación es are, que corresponde a los pronombres you, we y they. Bien, entonces miremos los ejemplos que tenemos allí en pantalla. I am a doctor, yo soy un doctor. She's the star of the movie, ella es la estrella de la película. The children are sons of Marco, los niños son hijos de Marco. He is at home, él está en casa. We are in the party, nosotros estamos en la fiesta. Paula is sick, Paula está enferma. Entonces, como se dan cuenta, esas conjugaciones pueden denotar el verbo ser o el verbo estar. ¿Cómo lo sabemos? Como les decía hace un momento, a través del contexto. Bien, entonces, de nuevo tenemos allí en pantalla esta tabla que nos recuerda la forma afirmativa del verbo to be con otros ejemplos. Entonces tenemos I am at home, estoy en casa. You are excited, tú estás emocionada. He is an artist, él es un artista. She is a professional, ella es una profesional. It is a nice computer, ese es un buen computador. You are incredible, tú eres increíble o ustedes son increíbles. We are under the bridge, nosotros estamos bajo el puente. They are friendly, ellos son amistosos. Bien, entonces para hacer las preguntas con el verbo to be, entonces recordemos que lo único que debemos hacer es intercambiar la posición del verbo to be respecto al pronombre, es decir, los intercambiamos. Entonces, en este caso tenemos otros ejemplos allí en pantalla. El primero dice, Am I at home? Am I at home? ¿Estoy yo en casa? Are you excited? ¿Estás emocionada? Is he an artist? ¿Es él un artista? Is she a professional? ¿Es ella una profesional? Is it a nice computer? ¿Es ese un buen computador? Are you incredible? ¿Eres tú increíble o son ustedes increíbles? Are we under the bridge? ¿Estamos bajo el puente? Are they friendly? ¿Son ellos amistosos? Bien, entonces vamos a continuar con las formas negativas del verbo to be. En este caso, pues lo único que hacemos es básicamente agregar la palabra not después de la conjugación del verbo to be.
como lo ven allí en pantalla con estos mismos ejemplos. Bien, hay otra manera de hacerlo y es usando contracciones, es decir, vamos a unir dos palabras, vamos a simplificarlas utilizando algo que se llama apóstrofe, no se le llama comita o comilla, no, es una apóstrofe. Entonces vemos allí las contracciones en la pantalla. La primera es la de I am not, entonces podemos decir I'm not. La segunda es la de you are not, entonces podemos decir you aren't o you're not. La siguiente es he is not, entonces podemos decir he isn't o he's not. Siguiente, she is not, entonces podemos decir she isn't o she's not. La siguiente, it is not, podemos decir it isn't o it's not. La siguiente, you're not, entonces podemos decir you aren't o you're not. En la siguiente tenemos we are not, entonces podemos decir we aren't o we're not. Y por último tenemos they are not o también podemos decir they aren't o they are not. Bien, entonces vamos ahora a continuar con un repaso sobre preguntas de información personal básicas. Entonces tenemos allí en pantalla una que dice What is your name? ¿Cuál es tu nombre? My name is, mi ejemplo, en mi caso, my name is James. Siguiente pregunta, What is your surname or last name? ¿Cuál es tu apellido? Entonces, surname decimos en inglés británico, last name en inglés americano. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo digo my surname o my last name is Saavedra. Siguiente pregunta, What do you do? Esta pregunta, si la interpretamos literal, dice ¿qué haces? En español, nosotros decimos en Colombia, ¿a qué te dedicas? Entonces la respuesta es simplemente mencionar una profesión. Ejemplo, I am a teacher. O puedo complementarla un poquito más, I am an English teacher. Bien. La siguiente pregunta, where do you work? ¿En dónde trabajas? Entonces simplemente pues contestamos mencionando el lugar con el ejemplo que tenemos allí. I work at Manuela Beltrán University, por ejemplo. Bien. Siguiente pregunta, are you married or single? ¿Eres casado o casada o soltero o soltera? Yes, I am. Sí, sí lo soy. No, I am not. No, no lo soy. En la siguiente pregunta dice, Do you have a boyfriend or girlfriend? ¿Tú tienes novio o novia? Yes, I do. Sí, sí lo tengo. O sí la tengo. O no, I don't. No, no la tengo o no lo tengo. Bien. En la siguiente pregunta tenemos, Do you have any children? ¿Tienes hijos? Ok, en la respuesta entonces vemos que se puede contestar Yes, I have. Mencionamos la cantidad y luego children. Entonces, por ejemplo, una persona que tenga dos hijos. Yes, I have two children. Si no tenemos hijos, simplemente contestamos No, I don't. En la siguiente pregunta dice How many brothers and sisters do you have? ¿Cuántos hermanos y hermanas tienes? Entonces lo mismo, podemos contestar utilizando números. I have three brothers and two sisters. Por ejemplo, tengo tres hermanos y dos hermanas, por ejemplo. Bien, la siguiente pregunta. How old are you? ¿Cuántos años tienes? Entonces, una aclaración importante es que tengamos presente que en inglés no se dice tengo años, no tenemos años en inglés. Para contestar esta pregunta tenemos que usar verbo to be, entonces lo vamos a hacer de la manera que aparece en pantalla mencionando un número. Ejemplo, I am 34 years old. Yo soy 34 años viejo. ¿Ok? Se contesta de esta manera. Por favor, ténganlo muy presente porque en inglés no tenemos años. No se utiliza el verbo have para decir tener en este caso. Bien, lo usamos con verbo to be. La siguiente pregunta dice, Where were you born? ¿En dónde naciste? Entonces la respuesta es algo así como I was born in y mencionamos el lugar. En mi caso, I was born in Bogotá. Siguiente pregunta. Where are you from? ¿De dónde eres? I am from Bogotá. What is your address? ¿Cuál es tu dirección? My address is y decimos la dirección en español. Bien. En la anterior pregunta, que creo que no la aclaré, es ¿de dónde eres? Bien, entonces la respuesta soy de y mencionamos el lugar. Y la última pregunta que vemos en pantalla, What is your cell phone number? ¿Cuál es tu número telefónico de celular? My cell phone number is y
pues allí contestamos usando los números de uno en uno. Bien, siguiente pregunta. Who do you live with? ¿Con quién vives? Entonces, por ejemplo, I live with my brothers and sisters. Vivo con y mencionamos las personas con quienes vivimos. Siguiente pregunta. Do you live in a house or an apartment? ¿Vives en una casa o en un apartamento? I live in an apartment, por ejemplo, en mi caso. Siguiente pregunta. What is your email address? ¿Cuál es tu dirección de correo electrónico? My email address is... Y entonces allí simplemente deletreamos. Bien. Vamos entonces ahora a continuar con nacionalidades. Entonces tenemos allí una diferencia importante entre country and nationality. Entonces country es el país, por ejemplo Colombia, and nationality es la nacionalidad, en este caso Colombian. Entonces fijémonos allí en pantalla que nos dan una diferencia entre esos dos casos. We are from Colombia, nosotros somos de Colombia, o podemos también decir we are Colombian, nosotros somos colombianos. Bien, vamos ahora a continuar con los objetos en forma singular y plural. Entonces recordemos, singular significa uno y plural significa dos o más de dos. Entonces en este caso, fijémonos que allí nos van a explicar unas reglas de cómo convertir las palabras de singular a plural. Entonces la regla general es simplemente que le agreguemos una S a la palabra. Ejemplo, cat, gato, la cambiamos por cats, gatos, en plural. Otro ejemplo, dog, dogs. Pero entonces sucede que hay otra forma de hacerlo, pero dependiendo de en qué terminan las palabras. Entonces, cuando tenemos palabras que terminan en S o en SH o en CH, en SS, en una S, en X, en Z, en esos casos lo que vamos a hacer es agregarle una ES adicional. Entonces, por ejemplo, tenemos gas, gases, bush, bushes, church, churches, actress, actresses, annex, annexes, buzz, buzzes. Y cuando tenemos palabras que terminan en F o en FE, dependiendo de la raíz de la palabra, entonces la vamos a cambiar por una VES. Entonces, por ejemplo, tenemos allí en el centro de la pantalla una que dice thief, ladrón, thieves, ladrones. ¿Ok? Entonces, fíjense que esa palabra, por ejemplo, terminaba solo en F. Entonces, quitamos la F y le pusimos una VES. Pero en el ejemplo siguiente, en wife, la palabra termina en FE. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Quitamos la FE y reemplazamos con con VES. Wife, esposa, wives, esposas. Bien. El- Otras maneras de hacerlo es dependiendo de nuevo en que termine la palabra. Entonces, cuando tenemos palabras que terminan en Y o en Y, ¿cierto? Entonces, si antes de la Y o Y hay una consonante, vamos a quitar esa Y, esa y la vamos a reemplazar con IES. Activity, activities. Candy, candies. Ahora, cuando tenemos palabras que terminan en Y, pero antes de eso tienen una vocal, entonces simplemente le agregamos una S. Boy, boys. Y como en un caso anterior, palabras que terminan en O, les agregamos una ES. Entonces, tomato, tomatoes. Bien, ok. Y nos dicen allí que hay algunas excepciones como piano, entonces el plural sería pianos. Photo, foto, en plural, photos. Bien. Y entonces hay algunos casos en los que pues tenemos que usar la palabra correcta. Es decir, se llaman plurales, em, esos serían plurales irregulares. Entonces tenemos palabras que terminan en us, las cambiamos por una i. Entonces tenemos abacus, abaco, abaci, bien. Palabras que terminan en is, entonces basis, las cambiamos por una es, bases. O
cuando tenemos palabras que terminan en on, como criterion, el plural lo cambiamos reemplazando esa on por una a. Entonces decimos criteria. Bien. Entonces tenemos unos plurales que se llaman irregulares. Quiere decir que son unas palabras que tienen que ser utilizadas de forma exacta. No cumplen con las reglas que acabamos de explicar. Entonces estos que ven en pantalla son los más comunes. Woman, mujer. Women, mujeres. Man, hombre. Men, hombres. Child, niño o niña, perdón. Cuando hablamos de hijos, niño o niña. Children, niños o hijos o hijas. Bien. Tooth, diente. Teeth, dientes. Foot, pie. Feet, pies. Person, persona. People, personas o gente. Mouse, ratón. Mice, ratones. Goose, ganso. Geese, gansos. Datum, datos. Data, datos. Sheep, oveja. Sheep, exactamente igual. Ovejas. Series, serie. Series, series. Fish, pez. Fish, peces. Deer, venado. Deer, venados. Entonces, como les decía, en este caso pues tienen que ser las palabras exactas para crear ese plural. Bien, vamos a continuar ahora con el siguiente tema. Se llama demostrativos. Entonces son palabras que nos ayudan a indicar la existencia de objetos o de las personas que están en un lugar. Entonces se clasifican de acuerdo a la cantidad o proximidad que tenemos en el momento de hablar. Entonces tenemos allí en pantalla esta imagen que nos lo aclara un poco más. Entonces cuando un objeto está cerca decimos when an object is close, cuando está cerca decimos this, este o esta o esto. Cuando está lejos, far, decimos that, ese, eso, esa. O cuando son en plural, entonces, y están cerca, these, estos o estas. O cuando están lejos, those, esos o esas. Entonces tenemos allí cuatro ejemplos. El primero dice, this is my bike, esta es mi motocicleta. That truck is green, esa camioneta es verde. These swords are big, estas espadas son grandes. En el último ejemplo, those plants are small. Esas plantas son pequeñas. Bien, vamos entonces también a revisar el vocabulario relacionado a la familia. Entonces, en el círculo que ven allí resaltado en rojo, vamos a ver la familia más cercana. Entonces tenemos parents, que no son parientes, sino son los papás, lo que en español decimos papás. Entonces, en este caso son mother and father, madre y padre. De ahí tenemos children, los hijos, son, hijo, varón, daughter, hija. Y cuando los queremos unir a los dos géneros en una sola palabra, no decimos brothers, no, decimos siblings, hermanos de ambos géneros. De manera que tenemos sister, hermana, brother, hermano. Bien, y en la parte de arriba entonces tenemos otra familia complementaria, grandmother, la abuela, grandfather, el abuelo, granddaughter, la nieta, grandson, el nieto, aunt, la tía, uncle, tío, cousin, primo o prima, nephew, sobrino, niece, sobrina. Bien, en la parte exterior al círculo ven otras palabras, entonces la voy a explicar rápidamente. Estos son la familia que en español decimos política. Bien, entonces, bueno, que no es nuestra familia, digámoslo, biológica. Entonces tenemos allí mother-in-law, sería la suegra, father-in-law, el suegro, son-in-law, el yerno, daughter-in-law, la nuera, brother-in-law, el cuñado, sister-in-law, la cuñada, boyfriend, novio, girlfriend, novia. Y por otro lado, tenemos allí en la última columna al lado derecho, la media familia, es decir, half brother, medio hermano, half sister, medio hermana. Y la última parte, entonces tenemos stepmother, madrastra, stepfather, padrastro, stepbrother, hermanastro, stepsister, hermanastra, stepson, hijastro, stepdaughter, hijastra. Bien, entonces todo este vocabulario es muy importante que por favor lo tengan presente
porque va pues a aparecer en las actividades que van a desarrollar y pues obviamente para que adquieran el conocimiento y lo puedan utilizar. Bien, vamos con el siguiente tema, es descripción física. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a partir de una pregunta que ven allí en pantalla. Dice, What does he or she look like? ¿Cómo se ve él o cómo se ve ella? Es decir, ¿cómo luce? ¿Cuál es su apariencia? Entonces, la primera categoría de la que vamos a hablar es de height, la altura. Para ello tenemos que utilizar alguna de estas tres descripciones. Short, bajo o bajito o pequeño. Tall, alto. Y medium height, que significa estatura mediana. Bien, y lo hacemos utilizando el verbo to be. Entonces, por ejemplo, decimos he is short, él es bajo, él es pequeño, él es bajito. He is tall, él es alto. O he is medium height, él es de estatura mediana. Ahora, hablando del ancho del cuerpo, de la complexión del cuerpo, entonces tenemos well built, que sería acuerpado, slim, delgado o delgada. También lo hacemos con verbo to be. Entonces, he's well built, él es acuerpado. She's slim, ella es delgada. También podemos hablar de weight, del peso. Entonces, thin, flaco o flaca. Fat, gordo. Pero entonces fijémonos que allí nos dicen que esa palabra fat puede ser algo ofensiva. Quizás no es apropiado usar esa palabra. Entonces la alternativa que tenemos es decir chubby, que sería como gordito. Es un poco más amable. Entonces lo hacemos al igual con el verbo to be. She's thin, ella es flaca, es delgada. Bien. Y por ejemplo podemos decir también he is chubby, él es gordito. Bien. Y en términos de apariencia general, entonces tenemos handsome, atractivo o apuesto o buen mozo. Bien. Pretty, bonita. Y ugly, que pues nos dicen allí que no, tampoco es una palabra muy apropiada, entonces también podemos decir not very good looking, no de muy buena apariencia. Tengamos también por favor presente que handsome solo se utiliza para los hombres y pretty solo se utiliza para las mujeres. Bien, también podemos hacer una descripción física hablando de los ojos, del tamaño y del color. Entonces, si son grandes decimos big, si son pequeños, small. Y únicamente podemos hablar de los siguientes colores, porque pues realmente no hay más colores de ojos. Brown eyes, ojos cafés. Blue eyes, ojos azules. Green eyes, ojos verdes. En este caso lo usamos con el verbo has, o have más bien, que significa tener. Como estamos hablando de él o de ella, decimos has, pero si es alguno de los otros pronombres, decimos have. Entonces, por ejemplo, tenemos allí dos ejemplos. El primero dice, She has big blue eyes. Ella tiene grandes ojos azules. Y en el siguiente, She has small brown eyes. Ella tiene pequeños ojos cafés. Bueno, hablando del cabello, entonces hablamos, digamos, del largo del cabello, ¿cierto? Entonces, long hair, cabello largo. Medium length hair, cabello de corte medio, o sea, cabello corte mediano. And short hair, cabello corto. Entonces podemos decir, she has long hair, ella tiene cabello largo. She has medium length hair o she has short hair. Cuando una persona es calva, entonces no lo usamos con verbo to be, sino perdón, no lo usamos con el verbo have, sino con verbo to be y usamos la palabra bald, que significa calvo. He is bald, él es calvo. Bien, también hablando del cabello, entonces podemos mencionar el color. Red hair, cabello rojo. Blonde hair, cabello rubio. Black hair, cabello negro. Cuando hablamos del cabello también podemos hablar de la forma del cabello. Entonces, curly hair, entonces es cabello crespo. Straight hair, cabello liso. Wavy hair, cabello ondulado. Bien, de esta manera pues hemos terminado la revisión de los contenidos gramaticales de este primer módulo, entonces voy a proceder rápidamente a explicar las actividades que debemos entregar. Como les mencionaba, son tres actividades. La primera se llama This is Me, es una tarea, está habilitada desde hoy, desde las 8 de la mañana y va a estar habilitada hasta el 17 de septiembre a las 23:59. En este caso es esta actividad que les voy a mostrar en pantalla a continuación.
¿ok? En este caso, pues vamos a ver que consta de 10 preguntas, ¿cierto? Y se resuelve básicamente siguiendo las instrucciones de cada pregunta. Entonces, por ejemplo, nombra el color y deletrea cada letra de acuerdo a la pronunciación que tiene. Nos dan allí una nota en español, que es la traducción, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la A está en rojo, ¿cierto? Entonces el color en inglés sería red y la pronunciación sería A. Entonces hacemos lo mismo según las convenciones que tenemos acá en pantalla. Entonces, en esta primera tarea pues se recogen todos los temas que acabamos de estudiar, ¿cierto? Entonces acá simplemente es seguir las instrucciones de acuerdo a cada pregunta. Bien, vamos con la siguiente actividad, es un foro, se llama My Favorite Family Member. Va a estar habilitado desde el 18 de septiembre a las 8 de la mañana hasta el 24 de septiembre a las 23:59. Entonces, ese foro es el que ven allí en pantalla. Entonces vamos a ver en qué consiste. Pasos para resolver la actividad. Entonces primero van a ver este video que aparece aquí, ¿cierto? ¿Listo? Entonces aquí nos hablan de unos personajes, ¿cierto? ¿Listo? Nos dan allí una información. Simplemente miramos el video y luego nos van a hablar de unos personajes bastante famosos de una película que se llama Los Increíbles. ¿Listo? Entonces vemos el video completo y lo que vamos a hacer así a continuación, entonces dice, mira a la imagen de Los Increíbles mostrada al final del video y escoge el personaje que más te gusta. Crea un video utilizando Powtoon en el cual describas a tu personaje favorito en términos de descripción física y de personalidad. Crea por lo menos 5 frases con descripciones físicas y 5 descripciones de personalidad. No olvides grabar tu voz y añadirla al video. Luego, entonces dice, completa el siguiente cuadro con la información sobre el personaje de, perdón, sobre el personaje que uno de tus compañeros publicó y que sea diferente al tuyo. Entonces, por ejemplo, entonces allí, bueno, primero hacemos la entrega del video según las instrucciones que les acabo de brindar y luego deben publicar en ese mismo foro esta tabla comparativa con la descripción de un personaje que un compañero haya publicado y que sea diferente a los que ustedes hicieron en su video. Entonces, como se dan cuenta, aquí tenemos que usar el verbo to be o el verbo have para hacer la descripción física o de personalidad. Bien, entonces para este caso deben entregar dos cosas. Primero, el video que acabo de explicar según esas indicaciones y segundo, el cuadro que les acabo de indicar. Bien, y la última actividad que tenemos para este módulo es el quiz del módulo. Entonces va a estar habilitado desde el 22 de septiembre a las 8 de la mañana hasta el 29 de septiembre a las 23:59. Es este taller, perdón, es este quiz que ven aquí en pantalla, ¿cierto? Entonces consta de 10 preguntas y lo vamos a resolver siguiendo las indicaciones de cada pregunta. Siempre vamos a comenzar con una pregunta de speaking. Entonces aquí hay varias anotaciones a tener presentes. La primera es que como es una pregunta de speaking, no se toman como válidas respuestas por escrito. Debe ser en este caso, como indican allí, una grabación de 30 a 60 segundos en video contestando la siguiente pregunta. Entonces dice, ¿cómo luce la persona? Entonces nos van a indicar allí una persona en particular. ¿Cierto? Entonces nos dicen la persona número uno, o la 3, o la 4, o la 2, o la 5. No son todas, no es la que ustedes escojan tampoco, sino la que les indiquen en ahí en el momento en que van a contestar la pregunta. Bien, entonces nos dice allí que debemos hacer por lo menos 5 frases describiendo en forma física, es decir, la descripción física a ese personaje que le asignaron. Bien, entonces otras cosas a tener en cuenta es que debe ser una grabación de por lo menos 30 segundos. Si es menos de 30 segundos, pues la nota va a ir disminuyendo. Ahora, si le damos clic acá en Link, vamos a ver que nos va a llevar a un tutorial que nos
da los pasos de cómo hacer las grabaciones utilizando la herramienta de Canvas. Bien, entonces, por favor, tengan esto muy presente. ¿Listo? Otras cosas que les quiero sugerir para que los tengan también muy presentes es que a la hora de hacer la grabación, por favor revisen que en su explorador de Internet, es decir, en Google Chrome, en Microsoft Edge, en Internet Explorer, en Mozilla Firefox o en cualquier otro que utilicen, por favor revisen que los complementos Flash y Java están actualizados y habilitados para que usted pueda hacer su grabación. ¿Ok? Si usted revisa eso y a pesar de haber hecho esa revisión no puede hacer la grabación, entonces la última alternativa es que por favor me envíe como respuesta dentro del mismo quiz un archivo de video o un link que me permita visualizar ese video. Bien, entonces, bueno, como les decía, este quiz se resuelve siguiendo las instrucciones de cada pregunta. Entonces miremos otra pregunta rápidamente. Nos dice, por ejemplo, selecciona la forma correcta para contestar esta pregunta. How old are you? Entonces simplemente seleccionamos lo que corresponda. Bien, entonces estas eran las actividades que debíamos revisar para hoy, al igual que los contenidos de nuestra videoclase, de los contenidos gramaticales. Entonces, ya para terminar, les recuerdo que es fundamental revisar el cronograma de las actividades, las instrucciones de cada actividad y los contenidos del curso, es decir, este material de estudio y material de apoyo con anticipación. Bien, en caso de que tengan alguna dificultad o requieran de mi ayuda, de mi asistencia o necesiten hacerme algún tipo de consulta, me pueden contactar en el 546-0600 en la extensión 1212 en horario de lunes a viernes desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche y los sábados desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Bien, entonces bienvenidos una vez más a nuestro curso de Inglés Básico 1. Estoy como siempre muy dispuesto a ayudarles en este proceso de aprendizaje. Cuentan con todo mi apoyo y colaboración. Como decía, pues es muy importante comunicarse de forma oportuna. Bien, y pues quedo atento a todos sus comentarios o inquietudes. Bien, entonces nos vemos en nuestra próxima videoclase. Que tengan una feliz tarde. Hasta pronto. Bye bye.